El arte visigodo. El arte visigodo o hispano-visigodo es un arte cristiano de carácter religioso que se desarrolló principalmente en el siglo VIII, ya que no se puede considerar perteneciente a la arquitectura y arte visigodo de las manifestaciones anteriores, por ser de clara tradición tardorromana paleocristiana. Nacimiento del arte visigodo. Los principales centros de desarrollo de la arquitectura visigoda fueron Toledo, Tarragona, Córdoba y Mérida. Todas las manifestaciones artísticas desarrolladas en la península ibérica desde la creación del reino visigodo en España. En el año 456, cuando el rey Teodorico desbarata a los suevos en Astorga y la mayor parte de la Hispania romana queda bajo la dominación visigoda. Contexto histórico. El arte visigodo es producto de la rica tradición romana y paleocristiana precedente junto con influencias bizantinas. Los visigodos habían permanecido largo tiempo en las fronteras del Imperio Romano antes de asentarse en el sur de la Galia y situar su capital en Toulouse. Su colaboración con los romanos fue intensa, por lo que se habían convertido en un pueblo germano más romanizado. El cristianismo se convirtió, al desaparecer el Estado romano, en la única estructura a la que aferrarse para no caer en el caos, entre la civilización clásica y la nueva cultura. Los pueblos bárbaros asumieron la cultura romana y la estructura administrativa cristiana, para a partir de ahí mezclarlo todo con su propia cultura. Características generales. Los edificios se construyen mediante perfecta silería, con aparejo de soga y tizón. Los sillares son grandes bloques perfectamente cortados y escuadrados. Las hiladas son irregulares. En ocasiones se usa el ladrillo. Ambos elementos son herederos de la arquitectura romana. La anchura de los muros se justifica por el empleo de la bóveda de medio cañón. Se emplea también el arco de herradura con doble dobla como clave. El soporte usado es la columna y el pilar. Los capiteles pueden ser de orden corintio. El espacio de los templos es muy pequeño y se emplea gran variedad de plantas, algunas de tipo basilical, otras de cruz griega. La decoración de los muros es rica en frisos, a base de elementos geométricos o florales repetitivos, tallos ondulantes de vid y estrellas o figuras de animales. Según los textos de San Isidoro, la belleza del edificio radica no tanto en la buena estructura o en su distribución como en sus adornos y decoración. Para ello se emplearían artesonados de madera dorados, mármoles en los canceles, en las placas, en los muros, en las iconostasis y en las columnas que separan las naves. Esto hizo que los visigodos se aprovecharan con mucha frecuencia de los materiales de mármol de antiguos edificios romanos. Arquitectura. En arquitectura se limitan a construcciones religiosas, ya que aprovecha las antiguas construcciones civiles romanas. En esta etapa se transforman los templos paganos en iglesias cristianas. Las cabeceras son planas. Los abovedamientos suelen ser de medio cañón, arista o cúpulas en los cruceros. La cabecera siempre aparece abovedada. Generalmente a ambos lados de la cabecera aparecían dos sacristías que se comunicaban con el ábside. La luz del templo visigodo es muy escasa. La iglesia de San Pedro de la Nave, en Zamora, es un conjunto armónico bien proporcionado en perfecto estado de conservación con una decoración muy interesante que da una idea de la madurez a la que llegó la arquitectura visigoda en España. San Pedro de Nave era una iglesia monacal, situada en una zona poco habitada. La cripta de San Antolín de la Catedral de Palencia es un pequeño espacio abovedado que probablemente serviría de martirium para las reliquias de este santo. Son destacables los arcos de herradura de la cabecera y las columnas en que se prolongan. San Antolín fue un mártir visigodo de la Galia que vivió en los siglos V y VI. Educado en el arrianismo, se opuso a su padre al hacerse cristiano ortodoxo. Abandonó su fortuna y marchó a Roma,
donde fue ordenado diácono. Predicó en ciudades haciendo varios milagros. De vuelta a la Galia, parece ser que formó parte de un grupo de misioneros dirigidos por San Dinocio. Fue ejecutado por no abrazar el arrianismo. La Quintanilla de las Viñas de Burgos se encuentra en la tierra de Lara, muy cerca de los monasterios de Santo Domingo de Silos, San Pedro de Arlanza y la ciudad medieval de Covarrubias. Fue levantada a finales del siglo VII con comienzos del VIII, muy poco antes del derrumbamiento del reino visigodo. Originalmente, este templo debió pertenecer a un monasterio, lo que explicaría sus grandes dimensiones con 3 naves, transepto y cabecera de un ábside rectangular. El interior del templo debió estar muy compartimentado, como suele suceder en los templos prerrománicos españoles y que tiene que ver con el complejo rito hispánico de celebración de la misa. Se caracteriza por la riqueza escultórica repartida en las dovelas del arco triunfal, róleos con racimos, aves y palmetas, y los frisos que anillan el edificio. Además hay bloques de sillares tallados con ángeles y personajes bíblicos. La ermita de Santa María de Melque, en Toledo, fue el templo de un monasterio construido a comienzos del siglo VIII y que tras la invasión musulmana fue abandonado y empleado como fortaleza árabe, momento en el que se construye sobre el crucero una torre. El templo es de cruz latina con 3 naves rematadas en 3 ábsides de planta cuadrada. La iglesia de Santa Comba de Bande queda en la provincia de Orense. Fue construida en el último cuarto del siglo VII. El esquema de composición de Santa Comba de Bande es muy sencillo. En el centro se dispone de una bóveda de aristas sobre un cimborrio sostenido en 4 arcos de herradura con el dobelaje embebido en los muros. En la parte inferior, los bordes de los arcos coinciden en una arista común sobre los ángulos interiores de las naves y forman un plano circular de 4 metros de diámetro. Del cuerpo central parten los 4 tramos de las naves, que la oriental se abre por un arco de herradura sobre las columnas pareadas a la capilla mayor. La cabecera de la capilla es cuadrada, de 4 metros de ancho. En la parte de los pies hay una puerta bastante ancha cuya traza es moderna, aunque debe ser ampliación de la primitiva. La planta se completa con 4 habitaciones, una a cada lado del cimborrio y otra a 2 lados del pórtico. La disposición de las bóvedas hechas de ladrillo resulta elemental, con 4 cañones perpendiculares al cimborrio, que dan firmeza a los 4 arcos principales. Hay, además, bóveda de cañón en la capilla mayor, de poca altura, sobre la que existía una cámara accesible desde la iglesia por una ventana situada sobre el arco toral. Orfebrería. Una de las manifestaciones artísticas más destacadas de los visigodos fue la orfebrería, es decir, el arte de trabajar los metales preciosos. Los pueblos germanos eran muy aficionados al oro, las piedras preciosas y los vidrios de colores. Los orfebres de los pueblos germánicos desarrollaron piezas destinadas a las ornamentaciones como fíbulas, joyas y coronas, pero también elaboraron obras para el culto como cruces, objetos litúrgicos y coronas votizas, mezclando lo religioso con la expresión del poder de las monarquías. En este sentido, los visigodos, como los ostrogodos, siguieron claramente estas pautas. Las primeras obras de orfebrería aparecieron en el siglo VI. Se trata de objetos de adorno personal en ajuares funerarios. Destacan las fíbulas en forma de águila, también llamadas fíbulas aquiliformes. Las fíbulas estaban realizadas con pequeñas cavidades en el metal donde se embutía pasta vítrea. Estas fíbulas entroncan claramente con las realizadas por los ostrogodos. Recordemos que las fíbulas eran piezas metálicas fundamentales para unir o sujetar de las prendas de los vestidos. Las fíbulas terminarían siendo sustituidas por los botones, pero habría que esperar todavía algunos siglos para que se utilizaran. Pero los 2 muestras más importantes de la orfebrería visigoda fueron, sin lugar a dudas, los conocidos como tesoreros de Guarrazar y Torredón Jimeno, en el siglo VII. El tesoro de Guarrazar contiene una serie de coronas votivas, cruces y cadenas de oro. Las coronas eran regalos de los reyes visigodos a las iglesias, es decir, símbolo del poder real, como hemos señalado. La más importante es la de Recesvinto, formada por un aro de oro calado suspendido de 4 cadenas finas
que se unen en un pomo de cristal de roca. Está decorada con piedras semipreciosas. De la corona penden unas letras que forman la inscripción Recevintus Rex Offeret. En este caso, la influencia artística más evidente es la bizantina. Recordemos que Resvinto fue un rey fundamental en el proceso, siempre complejo y con retrocesos, de fortalecimiento de la monarquía visigoda. Su principal aportación fue la promulgación de Liber Ludiciorum, que unificó el derecho para todos los súbditos del reino. Esta donación del monarca tiene mucho que ver con este fortalecimiento de su poder vinculado a la Iglesia desde que Ricaredo se convirtió al catolicismo. Por su parte, el tesoro de Torre Don Jimeno está compuesta de varias coronas votivas reales, también con multitud de pequeñas cruces. Escultura visigoda. El arte escultórico visigodo es de tradición totalmente hispano-romano. Las técnicas se van degenerando y el proceso de descomposición se acelera. La escultura sufre un impacto indirecto a consecuencia del cese de otras actividades artísticas. El afán ornamental que se pierde con el mosaico se va a llenar con la escultura ornamental bárbara. La escultura deja de ser un medio de figuración con el volumen para pasar a ser dibujística. Se da una transposición de técnicas pictóricas a un lenguaje de escaso relieve, el bisel y la cubeta o reserva para el fondo. Se tiende a suprimir los valores naturalistas para pasar a valores simbólicos. Hay una implantación progresiva de una talla de tipo elemental, bisel y cubeta, técnica que no aparece desde el principio con la misma fuerza. El clasicismo de emérita se debe a que la técnica de bisel está un poco desarrollada, uvas y tallos redondeados. El bisel entra en el acanto del capitel. La decoración animalística llega al visigodo de fuentes rabanesas, como se puede ver en la cárcel de Mérita. Los arcos alojan una venera ravenesa. Los temas vegetales y animales nos llevan a los púlpitos raveneses de fines del siglo VI. Otra fuente animalística visigoda es de origen oriental, anterior a lo bizantino. Ejemplos son la pilastra de San Salvador. Esta tiene 3 caras de decoración vegetal o simbólica y la cuarta configuración humana. La base y el capitel están entallados en el mismo bloque. La novedad está en la aparición de la figura humana, pues plantea una triple ruptura con el paleocristiano, funcional, iconográfica y estilística. En el caso de San Pedro de la Nave, hay capiteles con decoración sobre el tema de la alianza y la salvación. La escena de sacrificio de Isaac. El estilo de San Pedro procede también de la miniatura, el tipo de plegado, el carácter plano del relieve, la mala interpretación de los leones bebiendo agua del foso en vez de lamer los pies del profeta. En la Quintanilla de las Viñas surgen unas bandas del exterior, con resurgencias indígenas y aportaciones bárbaras. Surge una técnica vegetal, con animales en círculos, animales híbridos o tratados fantásticamente, adornos de tipo abstracto. En el interior aparecen el sol y la luna, pudiendo estar en relación con Cristo y María. Aparece la figura de Cristo con la cruz.